Vamos a empezar con la ayuda del Señor, recordando la clase anterior sobre Saúl y su hijo. Ahora vamos a ver a David y a su hijo. ¿Quién era Absalón? Su nombre significa Padre de la Paz. Ese es el nombre de Absalón, que es lo que conlleva el nombre. Dice, fue el tercer hijo de David. Su madre era extranjera. Se llamaba Maca, hija de Talamí, rey de Jesús. Y empezamos a leer en 2 de Samuel 3:3, por favor. Su segundo, Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmaí, rey de Jesús. Ahí nos está diciendo quién era Absalón. Viene de familia real. Su abuelo ya era rey. El nombre tiene un lindo significado. Lástima que él tenía la actitud distinta. A veces nosotros ponemos a nuestros hijos ciertos nombres porque nos gustan, nada más porque nos gustan sin pensar en lo que significa. Que era berro, pero por eso el Señor nos trae a enseñanza, ¿verdad? Las características de Absalón era notable por su hermosura y su cabellera. Se cortaba una vez al año el pelo. Equivaldría a 2 kilos, sí. Iba a dar la medida que viene en la Biblia, pero bueno. Dice, pesaba aproximadamente 2 kilos y lo podemos encontrar en 2 de Samuel 14, 25 al 26. Dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Y se pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Imagínese una cabellera de ese tamaño. Y precioso en apariencia. Sí o no se iba a creer mucho, pues era mucho. Primero era real, de familias reales, y con una apariencia como ninguno. Tú no sabes por qué te hicieron tan bello. Es importantísimo que no te enfoques en cómo te ven los demás y se te suba el ego. Mira mejor las bellezas que Dios hace con humildad, pero aquí había jactancia. Y seguimos leyendo. Dice, Absalón tuvo 3 hijos y una hija llamada Tamar, y eso lo encontramos en el 2 de Samuel 14:27. Dice, es posible que sus hijos varones hayan muerto de pequeños porque Absalón menciona que no tenía descendencia, que llevara su nombre en 2 de Samuel 18:18, por favor. Dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Si tenía 3 hijos varones y una mujer, sí tuvo hijos, pero no llegaron a ser candidatos, por decirlo de alguna manera, para
seguir ellos como en la posición que él ya, desde ya estaba acariciando que él iba a ser rey. Fíjese los detalles, porque a veces leemos y no entendemos, porque vamos tan de rapidito, que no estamos viendo lo que él estaba pensando en su proceder. Y aquí podemos analizar despacito cuál era su intención. A veces el que tú te sientas tan guapo o tan guapa, crees que eres la candidata número 1 para hacer alguna tarea. Y la asumes. Y lo triste del caso es que empiezas a actuar como que te pertenece la posición. Y Dios no se la había dado. Pero él ya tenía actitudes como si ya esa fuera un regalo de él. Entonces vamos a ir viendo cómo él desarrolló su vida con ese pensamiento. Dice, Absalón mató a su hermano Amón por venganza, porque violó a Tamar, hermana de Absalón. Y está en 2 de Samuel 13, 1 al 29. Quiero que no pierdan el enfoque de lo primero que leímos, quién era, cómo él se sentía y ya figuraba su futuro. ¿Podemos leer? Aquí. En el 1 dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubras a mí, preguntó. Dice, y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniese a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, al cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho.
Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella las puertas. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, dice que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta el 29. Y respondiendo el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Versículo 27 dice: pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Okay. Qué triste que aquí podemos visualizar toda la historia. Cómo el pasar pequeños detalles se van haciendo grandes, degenerándose. Cada quien tenía sus intereses bien puestos y cada quien perseguía de la manera que era, y David los conocía a todos sus hijos. Viendo el proceder de cada uno, cuando tú traes un plan que ya tú estás poniendo a caminar, los acontecimientos que vengan y que estropeen tu plan, ¿los vas a dejar pasar? No. Pero si es algo que tú le puedes sacar provecho, te va a ser insignificante, irrelevante. Era la hermana más querida de Absalón. Le dijo: cállate y no digas nada. ¿Por qué? Porque su plan era ir eliminando de a unito, de a uno, para quedarse en la posición de rey. Fíjese que también era astuto como el amigo que tenía Absalón. El rey David sabía, porque conocía a sus hijos, qué raro que Absalón nos invite, que todos vayamos a donde van a cortarle la lana a las ovejas. Digo, era una invitación como que no era para un día de campo. Sospechó el rey, por eso dijo: no voy, no vamos todos. Si tú tienes una noción de los alcances de cada uno de tus hijos, es bueno velar
Pero precisamente por ese mismo detalle hay que corregir en tiempo. Si él ve que están pasando cosas extrañas en su casa, llame la atención, cheque, pero todo está caminando, no pasa nada. Dejas pasar un detallito, él simplemente, cállate, no digas nada. La chica está pidiendo auxilio a su hermano, le está comentando, y lejos de ayudarle, ya no digas, ve y reclama tú a tu hermano, sino dile al padre, que en todo el caso era el rey. ¿Para qué? Porque era una ley, estaba escrita y la conocían. Sabían que no debían de hacer eso. Pero qué triste, que a él le servía para los planes que él tenía, Absalón. Cállate y no digas nada. Al cabo de 2 años tuvo la paciencia y el estómago también para aguantar el hecho que le hubieran lastimado a su hermana, la hubieran violado. ¿Para qué? Porque cuando fuera el tiempo de la esquila, de los borregos, de las ovejas, poderlos llevar a su terreno, y yo no hago nada, pero mando a los criados a que lo hagan. ¿Es astucia? ¿Es maldad? ¿Y qué implica su nombre? Aquí lo tenemos bien, Padre de la Paz. Y actuaba todo a la inversa. ¿Por qué? Qué bueno que de perdido le pusieron ese nombre. Imagínense si le hubieran puesto un nombre que implicara violencia. Esto es dándole todo conforme a lo establecido por Dios, hasta en los significados de los nombres. Pero cuando vemos que hace algo, lo dejamos pasar por alto. No lo puedes dejar pasar. ¿Por qué? Porque al final, dejar pasar poquito va a generar rencor. ¿Por qué? Porque generó dolor. Y la consecuencia, ¿qué es? Rencor. Y el rencor, ¿qué trae? Devastación, destrucción. Pero no calculamos qué tanto alcance va a tener una sencilla, ay, al rato le digo, sí, pero al rato vienen 1000 cosas y ya ocupaste tu mente con algo más importante. Y eso, como no se te hizo trascendental, pues lo dejas pasar como quiera. Nada más que no se diga para que no se sepa. A veces cuidamos más que no sepan los de afuera, pero no te preocupaste qué está pasando adentro. Esa es la cuestión. Y lo que menos esperaba David era que su familia, su reino, no se le desintegrara por fuera, se le estaba desintegrando por dentro. A eso nos ocupamos tanto en lo de afuera, que lo de adentro lo descuidamos. ¿Ok? Seguimos leyendo. Vamos a leer, dice en 2 de Samuel 15, del 1 al 21, por favor. Esta es una clase corta, pequeña, pero con muchos detalles de la vida natural de cualquier cristiano. Porque vemos nosotros que hay muy bonita enseñanza y vemos que David, dice, era de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque David no se movía. Una cosa es la relación con Dios y otra cosa es la relación con los hijos. Él se preocupaba de la relación con Dios, por eso su relación con Dios estaba impecable. Pero como padre tenía fugas. Los padres generalmente descuidamos áreas por los trabajos, porque tenemos todo el día y luego llegamos a la casa y estamos tan cansados que ya coman, cenen y váyanse a dormir.
si no hablamos con ellos, menos nos vamos a tomar el tiempo de corregir. Y no nos estamos dando cuenta que no porque no nos tomamos el tiempo para ellos, se va degenerando más el pensamiento y el corazón, porque van cavilando por consejo de un amiguito que no conviene. Es lo más normal. Hay en la escuela hay de todo, sí, pero desgraciadamente siempre van a buscar lo peorcito. ¿Por qué? Porque son los más cool. Son los que son, no hombre, tiene muchas amigas y no sabes, pasamos muy buen tiempo. Sí, pero cuidado. Ese era más listo que todo el mundo. Aquel nada más la quería, pero se aguantaba. Estaba dispuesto a aguantarse. Que se estaba enflacando no había problema. ¿Por qué? Porque consideraba la posición de su hermana. Por eso no la quería tocar. Pero nada más bastó que llegara uno de afuera. Y luego le dice, finge que tienes. Le dices a tu padre, entonces el padre, fingiendo que estaba el enfermo, porque está enfermo el padre, deja sus quehaceres para venir a verlo. Pero sigue el consejo del hijo. En lugar de que el padre siga siendo el padre, quiso ser amigo del hijo. Mal detalle. ¿Por qué? Porque simplemente le manda a la hermana, ajeno a todo. No pensaba que le iban a hacer una dolorosa trastada a su hermana. Qué triste, ¿verdad? Que a veces nos ocupamos y descuidamos otras. Su relación impecable con Dios, sí. ¿Por qué? Porque era una búsqueda, era genuino, estaba al 100, no se movía sin preguntarle a Dios y Dios lo aprobaba. Entonces, en cuanto a Dios, él estaba al 100 porque estaba obedeciendo todo lo que Dios le estaba mandando. Pero ¿y lo que Dios te dio, cómo lo estás cuidando? Pero si lo que Dios te dio, que son tus hijos, tengo mucha servidumbre, no les va a faltar nada. Sí, pero les faltaba el papá. Te ocupaste en la tarea. ¿Qué era qué? Cuidar del reino. Todo el mundo sabemos que todos querían mucho a David. Todo en el reino lo querían mucho, menos el hijo al que tenía en casa. Tristemente. ¿Por qué? Porque no se dio el tiempo tampoco de indagar. Y qué triste. Seguimos leyendo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera... Ahí quiero detenerme tantito, porque es bien importante. Fíjese que ya estaba acariciando la posición de su padre. Antes era postrarse nada más, en reverencia. Primero está diciendo, no hay nadie de la gente del rey que se interese por arreglar tus cosas. ¿No era él hijo? Sí era. Pero él traía un plan ajeno al de su padre y muy personal. Está engañando nuevamente. ¿Cómo conquista al pueblo? Deja su lugar, lo saluda de mano y le da un beso. Así se los ganó a todos. ¿Por qué?
porque él traía un plan en mente y esa acción le favorecía. Ahora bien, seguimos leyendo, disculpa. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y cuando con Absalón, dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Eitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí, geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondiendo Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que dice que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, ahí estará también tu siervo. Ahí me detengo tantito. Y podemos ver cómo le dedicó con hechos. Ese que acababa de llegar desterrado, hubo más fidelidad, más honestidad con el recién llegado que con el hijo. El hijo tenía la tendencia siempre de quitar al padre y a los hermanos de la posición. Imagínense que el hijo hace correr a todas las tribus la noticia: cuando yo diga esto, van a hacer esto. ¿Qué iban a hacer? Oyen el sonido de la bocina. Van a decir: Absalón ya es rey. Eran todas las tribus de Israel. ¿Se oiría? Claro que se iba a oír. ¿Quién lo convocó a él rey? Nadie. Tuvo la paciencia para esconderse, tuvo el tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo?
Si nos damos cuenta, nunca Absalón involucró a Dios en sus proyectos. Obvio no cabía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se empieza con ser desobediente. Vas a dejar una posición que Dios te dio de hijo del rey por rebelde, por deshonesto. ¿Quién podía confiar? Pues cuidado con las palabras, porque hay gente que engaña muy bien. Se paran contigo, pero no sabes. Y estás poniendo tu voluntad en ellos. Error. Por eso la palabra nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a la enseñanza divina, para minimizar las salidas que pudiera tener tu vida. Pero si tú no involucras a Dios como tu centro de vida, vas a hacer pura fuga por donde le pongas. ¿Por qué? Porque viene el soborno, porque viene el chantaje, porque no estás completo. La llenura la llena Dios. Ese es tu centro. De ahí parte. Y si tú agradas a Dios, no porque agradas a Dios vas a descuidar áreas de lo que Dios te ha dado. Porque ¿qué le vas a responder a Dios de lo que Él te dio? Él le dio todos esos hijos. ¿Qué iba a responderle? De acuerdo a cómo Dios lo estaba corrigiendo y enseñando. Fíjate. Y aquí David, con su vida, también está enseñando a Absalón, pero te puede pasar la verdad por enfrente de tu cara y tú no verla. ¿Por qué? Porque ya tu pensamiento está nublado. Porque tú estás definido a llegar a una posición, no importa cómo, ni lo que tengas que hacer. Entonces de nada le servía los ejemplos de vida que le había dado su padre. A veces decimos, pero es que yo nunca le he dado un mal ejemplo al hijo. No. El hijo nunca ha visto como tú vives. Vive contigo, pero a la verdad no te conoce. ¿Por qué? Porque trae su propia onda, su propio, a donde él quiere llegar. Y a veces los turba el pensamiento, las amistades. Y vemos como un consejito, una sugerencia, se llevó a cabo. Pero ¿qué todo lo que implicó? Una máquina de mentiras, una capacidad de destrucción, empezando por la hermana. Porque ya eso no lo iban a reparar, aunque lo corrigieran. ¿Qué iban a corregir? El asunto es que ni siquiera le llamaron la atención para decirle, oye, eso no se hace, el castigo es este. Pero si no te tomaste el tiempo de eso porque estabas ocupado en el reino, ¿a dónde llegó? A destrucción masiva. ¿Por qué? Mata a su hermano. Fíjese que ya va escalando. Violan primero a su hermana, todo queda sencillo, nadie dijo nada y aquí no pasó nada. Después de que la lastima, la menosprecia. O sea, era el colmo. Mire cómo va evolucionando. La familia se le estaba destruyendo a David y David no se daba por enterado. Y cuando supo algo, se quedó callado. ¿Por qué no corrigió? ¿Por qué no le dijo nada? Se sintió muy triste y se enojó. Ay, mire, que de mucho le ayudó. Porque él, como estaba incómodo, se fue. ¿A dónde? A la casa del abuelo. En la casa del abuelo no tenían la misma enseñanza. Entonces, viene con más maniobras a practicar, queriendo tenderle trampas a todo mundo. Invita a su padre. El no tenerle respeto al padre, ¿cuánto degenera?
al punto que lo quiso matar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y seguimos leyendo, porque esto está de ver cómo dice, nótese en el verso 11, los invitados estaban ajenos al propósito de Absalón, creyendo en su buena voluntad les extendía su mano y les daba el beso, y por eso confiaron en él. Dice, y el tiempo de corregir a Absalón se le había pasado. Ahora David sufre consecuencias de no haber actuado en su momento. Nótese el verso 21, que fue más fiel un extranjero que su propio hijo y consejero. ¿Por qué el consejero? Porque hasta el consejero le falló. El consejero es el que siempre está al lado del rey. Y podemos ver en 2 de Samuel 15, 23 al 27. Dice, todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijese, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parece. Ahí nos detenemos tantito. Cómo ahí vemos que hace la separación de lo que era la relación de Dios con la de la familia. Recordamos la clase anterior, que Saúl había llevado el arca a la guerra. Estos venían las personas que tenían que moverla, eran los sacerdotes. Pero el arca no era para andar en la guerra. Ya Dios había establecido un tabernáculo. Cuando no se tenía el tabernáculo, sí la cargaba, pero menos no. Y ahí es donde Él está dándole la enseñanza a los hijos. Ya todo el pueblo, no. ¿Por qué la traen? Regrésenla al tabernáculo. Pónganla donde debe de estar. Si Dios les soy agradable a Dios, Dios me va a permitir regresar. Qué lindo es conocer. Él conocía al Dios que él creía. Lo que no conocía eran los hijos que tenía. Bien claro, estamos viendo aquí. Dedicó tiempo a Dios, gloria a Dios. Fue hermoso porque fue de acuerdo al Señor, su corazón. Pero no dejes espacios vacíos en cuanto a cuidar lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado no es poca cosa. Si no la valoras, es problema tuyo. Pero la consecuencia no nada más te va a doler. Corres el riesgo de que te quiera destruir. Y el no corregir y no hablar en tiempo va a degenerar en violencia. Ok, adelante. El versículo 27 dice, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. ¿Está bien? ¿27? Sí. Y luego vamos a leer 2 de Samuel 30. Sí, 15:30, perdón. 15:30 dice, y David subió a la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza
e iban llorando mientras subían. Mire qué dolor tan profundo llevaba David. Humillado al máximo. Podemos decir, moralmente iba a destruir, porque no esperaba una traición de ese tamaño. Y todo por lo que él había luchado, siguiendo el orden que Dios le había puesto para la guerra, todo lo había conquistado. Pero por falta de darse tiempo en casa, lo que Dios le había dado, lo había descuidado. Qué importante. Qué lindo el pueblo. Cómo lo apoyaron, sintiendo el dolor de la misma magnitud. Para ellos, el andar descalzo es la mayor humillación. Cubierto la cara, cubierta la cabeza. Imagíneselo por un desierto. Imagínese, va subiendo montañas, descalzo. ¿Es la imagen de un rey? Nadie tenemos una imagen semejante. Eso habla del dolor que estaba sintiendo. Y es lindo no sentirte solo, porque hay muchos que te rodean y te apoyan. Pero aún así, él se dio al hacer las cosas en orden, como Dios lo había estipulado. No le importó el dolor que estaba pasando. Le dijo, el arca debe de estar en su lugar. Y si Dios me permite y le soy agradable, me va a permitir verla de nuevo. Cuando la esperanza, no importa cuántos errores como padres podamos tener, cuando tu esperanza está puesta en Dios, Dios es fiel. Dios te responde y Dios te cuida y Dios te levanta. Nada más, si Dios nos está haciendo hincapié, cuida lo que te he dado, porque es importante. Porque si no lo cuidas, vas a sufrir lo que yo no tenía para que sufrieras, pero no lo supiste cuidar. Esa es consecuencia del disimulo de David, que degeneró en qué punto que quisieron quitar el reino. Y seguimos leyendo, ya estamos para terminar. Son de como 18:5. Dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor a mí, de mí al joven Absalón. Imagínense, permítame tantito, imagínense un pueblo que dejan su comodidad de sus casas por apoyar al rey. Y el rey les dice, trátenmelo bien. Imagínense usted, ¿cómo nos caería a nosotros, aquí a nivel personal? Que si estamos viendo que están siendo injustos, que lo quieren matar y lo estamos queriendo cuidar al rey, el rey me venga y me diga, ay, pero si se lo encuentran no le vayan a hacer nada. Burla. Lo sigue protegiendo y de cierta manera encubriendo. O sea que, ¿qué? Que no había aprendido su lección. Si le siguen leyendo, por favor. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo
y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le había dado la nueva, y y viéndolo tú, dice, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darle 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Ataí, diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Mire nada más. ¿Dónde quedó toda la arrogancia y toda la belleza? Colgada de un árbol. No sabes toda la bendición que Dios te había dado. Tú, por tu actitud, la tornas en contra. ¿De qué le iba a servir su cabellera? Para atorarse en ella. Fíjese, cuando Dios estaba peleando por David, dice, fueron más los que murieron por el bosque que a espada. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio, defendiendo a David. Él no llevaba a tanta gente. Pero vemos que hay todavía una fidelidad entre los seguidores de David. Uno le pesaba más su coraje que la obediencia. Y el otro decidió qué importante es tu voluntad. Tú decides si obedeces o no. Tú decides si recibes el chantaje, la oportunidad de... Claro, porque nadie sabe. Hay un Dios que lo hace notar y lo hace saber. Y lo dejaron por escrito para que nos sirva a nosotros. ¿Por qué? Porque es el común denominador en el hombre, en la humanidad. A veces andas tan agobiado que lo que quieres es no involucrarte y ¿sabes qué? Pues si lo tengo que matar, lo mato y que al cabo finjo como que no sé. Es imposible. Es imposible. Tu decisión te va a poner a salvo o te va a destruir. Es elección de cada uno. ¿Dónde decide estar parado? ¿Obedeces o no obedeces? Mira que por él ser fiel a Dios, con todos sus errores como padre, Dios le apoyó en esa guerra. Lo venían siguiendo. Él no iba a pelear, él salió huyendo para dejarle el espacio al hijo. O sea, él no se aferraba al reino. El que anhelaba el reino era el hijo y quería deshacerse del padre. Pero si tú eres fiel a Dios, Dios siempre va a ser fiel contigo. No importa las fugas, las equivocaciones que hayas tenido. ¿Por qué? Porque tu corazón es íntegro con Dios. Y Dios está de acuerdo contigo. Y hay una relación, una comunicación y Dios te va a apoyar. No porque se equivocó en la función de padre, con Dios se equivocó o ya no le sirvió. No, él siguió respetando todo lo que Dios había dejado bajo la ley de Moisés.
Él oraba, él buscaba, él clamaba, él obedecía los mandatos divinos. Nada más que se le olvidó que hay que cuidar lo que Dios da también. Y en esa área tan simple que no le damos mayor relevancia, hay que dársela, porque si no, los dolores de cabeza vienen extras y se multiplican y traen destrucción. Seguimos leyendo y ya terminamos con esto. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Hasta ahí. Jehová siempre estuvo con él. Dios nunca le dejó. ¿Por qué? Porque él nunca dejó a Dios. ¿Puedes equivocarte? Sí, trata de minimizar las salidas, lo que no estás cubriendo. Porque no nada más era el templo, el reino y la familia. Y a veces son pequeños detallitos que por falta de tiempo o que por falta de atención o porque los quieres mucho, estás sin darte cuenta dispuesto a sacrificar gentes inocentes que te están entregando su vida y su voluntad porque te están acompañando en un desierto, en algo que no tenían ellos por qué salir corriendo. Pero, mira nada más, les tomó en cuenta: no me lo toquen, no me lo toquen, pero Dios hace justicia. Es toda nuestra clase. ¿Alguna pregunta?